Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua, su canal 23, aquí en su programa Conversando con María Elsa Suárez? Muchas gracias por dejarnos entrar nuevamente hasta sus hogares. Vamos a dar inicio a este programa con un bloque de noticias nacionales. Tenemos entre ellos un homenaje que se le realizó al cantautor, el creador del son nica, Camilo Zapata. También vamos a estar hablando, como siempre la UNICID realiza ferias muy interesantes de tecnología, los estudiantes se destacan en los proyectos. Vamos a estar hablando también de la carretera costanera que ya inició y que va a unir todas las playas de Nicaragua de la costa Pacífico, proyectos muy interesantes. También vamos a hablar de la Feria del Café. Antes de pasar a este bloque, quisiera comentarles que estuve en la costa Caribe, en Puerto Cabeza, Bilwi, donde es impresionante ver las carreteras, todas de cemento hidráulico, los puentes increíbles, impresionantes. Bueno, y el sueño de los nicaragüenses es poder ir a la costa Caribe ya por tierra. Así que ya podemos llegar por tierra y esto obviamente va a incrementar el turismo en la costa Caribe. Bueno, entonces dejo con ustedes el bloque de noticias nacionales. Camilo Zapata nació un 25 de septiembre de 1917 en la ciudad de Managua. Fue bautizado con el nombre de Ramón Arnoldo Zapata Zúñiga, siendo su abuela quien desde muy niño le llamaba Camilo, así lo llaman los nicaragüenses. Además, fue un compositor y cantautor considerado el creador del son nica, ya que gracias a él Nicaragua se identificó en cada una de sus canciones. Su vida artística la inició a sus 15 años de edad y el principal objetivo era buscar y dar a conocer la identidad de los nicaragüenses a través de sus composiciones musicales. La mayor virtud está en el pueblo nicaragüense y Camilo Zapata, en sus 106 años de natalicio, ha dejado un gran legado muy fuerte en cada uno de los artistas de nuestro país. Quienes lo conocieron lo describen como una persona humilde, talentoso y pícaro. Camilo Zapata no solo fue el creador del son nicaragüense, fue también el fundador de la primera escuela de danza folclórica en nuestro país, en conjunto con la maestra Irene López, quien tuvo la oportunidad de compartir grandiosos momentos junto a nuestro clarinete mayor. Camilo Zapata compuso alrededor de 600 temas y grabó 7 discos. Entre sus principales canciones se encuentran Caballito Chontaleño, Cara al Sol, El Solar de Monimbó, El Sopapo, Flor de mi Colina, La Juana Ignacia, Minga Rosa Pineda, entre otras. Canciones que hoy nos siguen llenando de amor y riqueza que hay en la danza en Nicaragua. Zapata pasó a otro plano de vida un 23 de junio del 2009 a los 92 años. En conmemoración del 106 aniversario del nacimiento de Ramón Arnoldo Zapata Zúñiga, conocido popularmente como Camilo Zapata, la alcaldía de Managua rindió homenaje al padre del son nicaragüense en la Casa de la Cultura. La historia de don Camilo es impresionante. Parece que venía ya predestinado a ser una celebridad de la música. Él nació cerca de la Escuela de Bellas Artes a comienzos de los años 1900. Se inició en la música gracias a su mamá. Su mamá era profesora de piano y desde muy jovencito comenzó a sentir mucho interés, mucha inquietud y se preocupó por aprender música, al extremo que con el correr de los años llegó a ser una de las principales figuras
de la música nicaragüense. Camilo Zapata es recordado como un admirable escritor y compositor de la música, reconocido por crear un ritmo popular y típico. Porque Camilo Zapata caracterizó nuestro son nicaragüense. Es cierto que paralelamente a él estaba Erwin Krieger, Víctor M. Leiva, el trío Monimbó con Carlos Adán Berríos, pero ellos no crearon un estilo único como lo hizo Camilo Zapata. Camilo Zapata con la guitarra nos enseñó específicamente, y él buscó de alguna manera, anduvo por ahí, que su ritmo o su estilo no se pareciera a los otros ritmos latinoamericanos. Camilo Zapata con su guitarra enseñó un estilo único para que la música nicaragüense no se pareciera al merengue colombiano, la polca paraguaya o la cueca chilena. Todas tienen similitudes. En este homenaje participaron estudiantes de la Escuela de Música, el Conservatorio de la Universidad Nacional Politécnica y músicos de la Casa de Cultura. La Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología realizó la 25ª edición de la Expo UNICIT 2023, feria científica y tecnológica donde estudiantes de las 4 facultades presentan más de 70 proyectos. 70 proyectos se van a presentar en las diferentes áreas de las tecnologías, las ciencias económicas, las carreras de Derecho y Medicina también, ¿verdad? Que son parte de las facultades que nosotros tenemos como universidad. Y lo otro importante es de que estos 70 jóvenes, estos 70 proyectos que aglutina aproximadamente 250 jóvenes que están participando, el acercamiento hacia el sector productivo, hacia el sector empresarial, es importante para que ellos tengan, ese es el objetivo principal, pero también lo otro es una solución en áreas, por ejemplo, energía renovable, la parte alimentaria, de la carrera de farmacia, por ejemplo, con los laboratorios de química, y en realidad son proyectos que son para el sector público y para el sector privado, porque es parte de la vinculación de la universidad que promueve para una formación integral. Entre los proyectos destacan propuestas tecnológicas y científicas, plataformas web, construcción, diseño, marketing e innovaciones alimenticias. Ahí estoy probando para que sirva el movimiento del infrarrojo. Ahí estoy dándole energía con la batería para que cualquier persona que pase, cualquier movimiento, una paleta, una silla o cualquier cosa, siempre va a pitar, porque nosotros lo estamos haciendo desde abajo hacia arriba, no como otros lugares que lo hacen como 2 paredes, dos paletas. Nuestro proyecto trata sobre un filtro de agua de manera casera, es decir, con cosas que podemos encontrar fácilmente. En este caso utilizamos piedra Pómex, pero podemos utilizar piedrín, que podemos encontrar en cualquier ferretería. También tenemos arena de mar y carbón. La función del carbón es que hace que el agua sucia, que tiene muchos contaminantes y moléculas malignas para el ser humano, el carbón la absorbe y hace que el agua salga menos contaminada.
Se supone que esto como tal no está hecho para el consumo humano, sino más bien para los riegos de cultivos que estén en las zonas rurales y ya sea también para el baño de uno mismo. En la Expo UNICID se han presentado más de 1.650 proyectos donde los estudiantes han expuesto sus ideas de innovación. Por ejemplo, hay un proyecto de riego, de riego con dron para el sector agrícola. Entonces todo esto es parte de lo que los jóvenes van a presentar el día de hoy. Ustedes cuando hagan el recorrido en cada uno de los proyectos van a ver cada una de las soluciones. Al evento asistieron estudiantes, padres de familia y marcas patrocinadoras. Isaías López, Noticiero 23. Este viernes 22 de septiembre, el MTI iniciará la segunda fase de 31 kilómetros de construcción de carretera costanera. La construcción de ese nuevo tramo es desde Entupilapa, Playa Hermosa, Huehuete, El Tamarindo, Casares La Boquita, Mazachapa, Pochomil. Vamos a contar con 375.000 protagonistas que ven mejoradas las condiciones para la inversión nacional y no nacional y facilitará la expansión del turismo, impulsando también la pesca, la acuicultura y facilitando el comercio y los intercambios. En Somoto, Conatradec realizará este sábado la Expoferia Departamental Nicaragua es Café. La idea de esta feria es obtener los estudios técnicos de la quinta denominación del café en Madrid. Nicaragua es Café, se llama la feria. Están trabajándose en todas estas ferias la calidad en alto puntaje de cada taza y habrá demostraciones, catación, barismo, la participación de todo el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, y la idea con los estudios técnicos es obtener la quinta denominación de origen café de Madrid. Ahora presentamos a ustedes un bloque de noticias internacionales. El Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección de Protección Civil de El Salvador declararon en la noche del miércoles la alerta amarilla en todo el país debido a la llegada de intensas lluvias acompañadas de actividad eléctrica y vientos que podrían superar los 40 kilómetros por hora. La medida fue tomada por los informes del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente que indican la formación y desarrollo de tormentas entre moderadas y fuertes en la noche del miércoles, las cuales podrían extenderse hasta la madrugada del jueves. Agentes policiales de Costa Rica informaron la detención de 17 migrantes por participar en disturbios en la localidad de Paso Canoa Sur fronteriza con Panamá, donde hace semanas se aglomeran cientos de personas a la espera de seguir su ruta hacia el norte del continente. El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica anunció que los 17 detenidos fueron trasladados al Centro y Detención Migratoria, ubicado en la provincia de Heredia, en el centro del país. La Defensa Civil de Brasil informó que elevó a 50 el número de muertos a causa del huracán que azotó el 4 de septiembre el sur del gigante sudamericano, mientras 9 personas todavía se encuentran desaparecidas. El estado de Río Grande del Sur ha sido la región más afectada por el paso del meteoro y por la incidencia de lluvias y fuertes vientos, extendiéndose hasta el vecino estado de Santa Catarina, donde se registró un fallecido a causa del evento climatológico. 21.000 personas se encuentran ubicadas en centros de evacuación sin poder regresar todavía a sus comunidades debido a la persistencia de las inundaciones. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Somos Fenico Taxi RL.
sabemos que estás dando lo mejor de vos para hacer tus sueños realidad, porque sabes que para alcanzarlos tenés que ir a toda velocidad. Y con Claro Hogar tenés 100 megas de internet, más Paramount Plus incluido en Claro Video, televisión digital y línea fija. También al contratar o renovar tu Claro Hogar, llévate un TV Samsung Frame de 55 pulgadas en cuotas de $40 con 46 centavos al mes. Viví a la velocidad de tus sueños con el internet más rápido de Nicaragua. El Teatro Nacional Rubén Darío, Teatro Eco y Estudio 57 nuevamente presentan Textos en el Cubo, La Voz y la Palabra, experimentación interpretativa y audiovisual. Sófocles, Shakespeare, Cervantes, Brecht, Ibsen y García Lorca. Jueves 28 de septiembre, Sala Experimental Pilar Aguirre, 7 de la noche. Boletos a la venta en la taquilla del teatro. Este 21 de septiembre se conmemoró un aniversario más de la gesta heroica de Rigoberto López Pérez. Por tal motivo realizaron varias actividades conmemorativas. Y este 21 de septiembre también conmemoramos el segundo aniversario del fallecimiento de mi hermano Paul Emigdio Suárez García. Él fue del Ejército Popular Sandinista, también fue miembro de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Paul estuvo en muchas tareas, destacado. También se destacó en el campo periodístico con la revista Bolsa Médica. También se destacó en el campo periodístico con los noticieros, con el área informativa del Canal de Noticias de Nicaragua, con la Bolsa de Noticias. Y mi hermano era un ser muy especial, una persona muy especial, y a él lo querían mucho. Muchas gracias por haber estado acompañándonos en la misa que se realizó en la Colonia Centroamérica este 21 de septiembre. Hasta siempre, Paul, hermano mío. Entre los temas que llevamos hasta ustedes en esta semana tenemos lo que se trata de la investigación e impugnación de la paternidad. Vamos a estar hablando también con la psicóloga Janine Bonilla desde Miami sobre los hijos que no quieren colaborar en casa. Vamos también a estar abordando con ustedes, con Araceli Serrano, sobre cómo la ansiedad y el estrés afecta la salud mental. Y hoy vamos a estar hablando de temas de familia, temas jurídicos, como es la impugnación, investigación e impugnación de la paternidad. Para eso tenemos al abogado Ronaldo Cuadra. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Para mí es un placer, ¿verdad?, compartir nuevamente con usted. Hoy vamos a finalizar con una cadena de temas jurídicos en lo que es materia de familia que hemos venido abordando en esta semana. En cuanto al tema, la investigación y la impugnación de paternidad son dos acciones legales distintas. Y quiero comentar un poco acerca de cada una de ellas, cuál es la diferencia. El Estado nicaragüense protege lo que es la identidad de los niños y niñas. Todo ser humano tiene derecho a una identidad, a ser inscrito, y también tiene derecho a tener su apellido, materno y paterno. Muchas veces viene lo que es el conflicto social en cuanto a las relaciones, porque tienen una relación de pareja, pero crean un hijo, y se da el caso de que el papá no quiera reconocerlo, o diga que ese embarazo no fue procreado por él, o el niño no es de él, y no le quiere dar el apellido. Entonces, muchas madres optan por inscribir en el registro civil de las personas a su hijo solamente con su apellido, o lo inscriben como que es su hermanito, con los mismos apellidos que ella tiene, se inscribe al menor, y se omite en el registro, en el certificado de nacimiento de ese niño, el apellido paterno, porque el papá no quiso llegar a reconocerlo. Esa es una de las problemáticas que se ve mucho
Hay una variedad de casos donde el papá dice, el niño no es mío, no le doy el apellido, entonces el niño queda así. Pero ahora sí hay ADN. Sí, en este caso la ley nos permite, o en este caso a las personas les permite la ley realizar lo que es una demanda de investigación de paternidad. El artículo 200 del Código de Familia es claro en cuanto al derecho que tienen las madres o los padres de investigar la paternidad cuando la otra persona, el otro progenitor, se niega a dar el apellido o se niega a reconocer que él es el papá del niño o la mamá del niño. Entonces, se tiene que demandar a la persona por investigación de paternidad. Y la única manera de que un juez tenga certeza de que ese menor es del demandado, por decirlo así, es a través de la prueba de ADN, que es ordenada por el juez para de esa forma tener una prueba genética que dé seguridad que él es el papá. Y posterior a esa prueba, el judicial se pronuncia en sentencia sobre los derechos del menor, pensión alimenticia, cuidado y crianza, régimen de comunicación y visita, pero tiene que tener la prueba de ADN, que ese es un tema que también, hablando de lo económico. ¿Y a dónde lo están haciendo ese tema? Bien. Ese examen, El examen. de ADN. Sí, licenciada, hay 2 lugares donde los jueces ordenan. Está medicina legal y está donde fue la UCA. Ahí son los 2 lugares donde se realizan las pruebas. Por ejemplo, medicina legal cobra $250 y donde fue la UCA se cobra $350. Entonces es un tema muy pesado que muchas madres... Quiere decir que el Centro de Mediación y Arbitraje que está en la nueva universidad está haciendo igualmente los exámenes de ADN. Sí, son los 2 lugares acreditados por la Corte donde se pueden realizar pruebas de ADN. Hay personas que llevan... es la UAN la que está haciéndolo ahora. El Centro de Mediación y Arbitraje, la Corte Suprema se lo otorga a la UAN. Sí, en este caso, cuando tiene que ser acreditado, como usted dice, por la Corte Suprema de Justicia, pero el tema sobre el ADN, aquí viene lo que es el costo. ¿Quién costea esa prueba de ADN en los procesos de investigación de paternidad? Porque también es una disputa en las personas que quién va a pagar ese examen. Y si se sale que es el padre, lo debe pagar el padre. Bueno, en este caso la ley en el artículo 216 y en la circular 107 nos expresa cuál es el orden, quién debe de pagar la prueba de ADN. Ejemplo, si la mamá dice, o sea, al demandado le dice, este niño, el niño, pues el menor, es tu hijo, y lo está demandando, lo obliga a hacerse una prueba de ADN mediante el juicio. Si sale negativo, la mamá está en la obligación de pagar esa prueba de ADN. Sí, y si sale positivo, el que paga es el papá. Correcto. Pero en este caso, la ley protege lo que es la economía. En este caso, las madres, por ejemplo, que no tienen quizás capacidad económica para costear una prueba de $350 o $250, no está en su capacidad, la ley otorga algo que se llama el beneficio de pobreza para las personas que soliciten al juez o demuestren no tener ingresos suficientes para el costo de esta prueba. Y una vez se le otorga el beneficio de pobreza, el que costea esa prueba es el Estado nicaragüense, con el fin, ¿verdad?, de llegar a la verdad. Por eso el proceso de investigación de paternidad tiene como fin llegar a la verdad, determinar quién es el papá del menor. ¿Y hay mucha demanda de este tipo de investigaciones? Sí, hay demanda, siempre ha habido esa demanda, porque por mayoría, cuando las parejas terminan en malos términos, muchos padres optan de decir no te voy a dar el apellido, quizás por represalia o por muchos temas, no le dan el apellido al menor y tiene la mamá la obligación de acudir a la vía judicial y demandar y exigir que se le haga prueba de ADN para determinar que él es el papá. Hay muchos casos en donde el padre llega al juicio y dice no necesito prueba de ADN, yo lo voy a reconocer, y en audiencia lo puede reconocer, porque también hay otros medios para poder reconocer un hijo. Está el reconocimiento judicial en audiencia, donde el padre dice, bueno, no hagamos prueba de ADN, yo soy el papá, y queda establecido en acta que él es el papá, y posterior el juez se pronuncia en sentencia y le otorga la paternidad al menor, cuando él dice ser el papá. También lo puede hacer, no en un juicio, lo puede hacer ante un notario público. El reconocimiento de paternidad se puede hacer ante un notario y esa escritura pública se presenta en el registro civil de las personas
y se procede a la inscripción con el apellido del que está reconociendo el menor. Pero aquí hay un punto, licenciada, en lo que son los reconocimientos. Bien, bueno, hablando ya, pasándome al otro punto que es la impugnación. Existen relaciones o muchos casos en donde las parejas están súper enamoradísimas. Entonces viene un varón y conoce a una dama ya con un bebé pequeño, que quizás no tiene el apellido del padre por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, que se niegan a darle el apellido. Entonces este muchacho está súper enamorado de la muchacha. Entonces le dice, no te preocupes, ya no busques a ese hombre, no te merece, te trató mal, no lo busqué, yo le voy a dar el apellido del menor. Entonces se van al registro público, como lo decía, con los medios, lo reconoce, o puede ser ante un notario público también, o en el Ministerio de Familia también se puede hacer el reconocimiento administrativo y le da el apellido. Y él es el papá legalmente, aunque no es biológico, él es el papá legalmente del menor. Entonces posterior, quizás la relación no funcionó, 3, 5 años estuvo con la muchacha, él le dio el apellido del niño, que no era de él, pero si él tuvo la intención de hacerlo, lo hicieron legalmente, y él dice, ya no quiero que él sea mi hijo, o porque quizás cuando se separan, la mamá del menor lo demanda por pensión alimenticia, porque lógicamente es el padre legal, quizás no es biológico, pero tiene obligaciones, porque en el certificado dice que él es el papá, y la prueba documental para demostrar la filiación es el certificado de nacimiento. El certificado dice que él es el papá. Entonces, viene la persona, en este caso el padre se siente agraviado y dice... Perdón, en el certificado de nacimiento no puede ir esa persona, él solo dice que va a reconocer el apellido. En el certificado de nacimiento no puede aparecer. Cuando lo reconoce, si él lo reconoce legalmente, en el registro público establece que él es el papá. No pone, al nacer es el papá. No, establece que él es el papá, su apellido y la paternidad, él es el papá legal. Sí. El certificado no te da explicaciones, simplemente él es el papá legal. Correcto. Entonces viene este sujeto que dice que, bueno, él tiene conocimiento que no es su hijo. Entonces viene y procede a hacer la segunda acción, ya hablamos de la investigación, que es cuando el papá no quiere reconocerlo, pero aquí estamos frente a un problema, que este señor le dio el apellido al niño, y quizás en 5 años se separaron y dice, no es mi hijo, entonces se inventa una historia. Le digo, en base a la experiencia de los casos que he llevado. Se inventa una historia de que él fue engañado, de que él jamás quizás tuvo esa relación con ella y ella le metió a ese niño, como dicen popularmente, que no es de él, que fue una mentira, y procede a algo que se llama la impugnación de paternidad. La impugnación de paternidad es una acción legal que ataca el apellido. Es decir, el padre legal dice que no es su hijo y pide a un juez que se le realice prueba de ADN, lógicamente va a salir negativo, y decir que se le impugne, que se suprime ese apellido del certificado de nacimiento para que ya el niño quede sin el apellido de él y cese la obligación que él tiene para con el niño, porque él tiene obligaciones para con el hijo. Al reconocerlo, surten obligaciones de alimento, etcétera, etcétera. Ya, para no meternos a temas ya de alimentos que ya los tocamos anteriormente. Pero esa acción se puede hacer y muchos lo hacen, pero aquí viene algo que se llama la decisión del juez, porque el judicial revisa el expediente. Ya, entonces el juez puede mandar un oficio al registro civil de las personas y ver si ahí existió algún reconocimiento voluntario por escritura pública o si él se presentó con la señora a reconocerlo, un punto. 2, también tiene que ver con las pruebas que presente la mamá donde se demuestre que él lo hizo de manera voluntaria sabiendo que no era su hijo. Hay una teoría que se ocupa mucho en derecho de familia que se llama la teoría de los actos propios. Yo no puedo ir en contra de mi propio acto. Si yo decidí reconocer a un niño sabiendo que no era mío, no puedo venir en 3, 5 años simplemente porque se me ocurrió, porque no me hablo con la mamá, o porque quizás no tengo bien ya la relación con ella, quitarle el apellido, porque no se puede jugar con la identidad de un niño. Ese es un punto, ¿verdad?, de lo que es la impugnación de paternidad. O sea, una última pregunta, o sea que él al momento de reconocer a un niño, el abogado o quien correspondan, las autoridades, especifican que no es el papá, pero va a reconocer al niño, o solo le ponen el apellido y ya. Bueno, no está el concepto, cómo fue, por qué sucedió, no. Sí, bueno, en mi experiencia tuve un caso en donde la otra parte, la que representaba a la mamá, yo representaba al papá que quería quitarle el apellido, fui el abogado de él. La otra parte solicitó un oficio para que el judicial
solicitar información expedita del expediente de ese reconocimiento y evidentemente aparecía que el señor lo reconoció voluntariamente. Okay. Entonces, o sea, se expresa, sí, lo reconozco voluntariamente. Voluntariamente también lo puede hacer por escritura padre pública. Biológico, pero sí lo reconoce voluntariamente. Así es. Entonces, ese es el problema. ¿Aparece después autenticado eso? Sí, el juez puede solicitar información al registro acerca de ese acto jurídico que se realizó, ese reconocimiento, entonces se da cuenta que fue voluntario. ¿Ya? La impugnación es un poco amplia, porque también en este caso, ya para hablar del último suceso, que lo que está pasando, es que lo mismo, el señor sabiendo que no es su hijo lo reconoce, y quizás la relación no termina, sino que están felices en familia, y aparece el verdadero papá. Y aparece un tercero aquí. Entonces, entonces el papá biológico dice, hombre, yo soy el papá de ese niño, y está otro usurpando mi puesto. Mi hijo tiene apellido de un hombre que no es su papá. Entonces esta persona puede, y tiene el derecho, de presentar en los juzgados de familia una demanda son dos acciones. Una, investigación y impugnación. Es decir, se investiga su paternidad para demostrar que él es el papá y se impugna el apellido que tiene el menor. Y lamentablemente son sucesos que pasan cuando quizás el padre biológico a los 3, 4 años les entró el espíritu paterno y quieren ser el papá. Y también se puede. Se arrepienten. Sí, pueden hacerlo. Pueden hacerlo porque para eso está la prueba de ADN. Enmendar el error. Así es, doctora. Pero aparentemente, o mejor dicho, lo que he escuchado es que el padre y la madre nunca pierden los derechos. Aunque se hayan ausentado, será. Habría que ver, licenciada, habría que ver las circunstancias. Porque en este caso los derechos no es que se pierdan, sino que se pueden suspender. La vez pasada, en la anterior entrevista, hablaba de la suspensión de autoridad parental, que son circunstancias que se pueden dar cuando el papá evidentemente es ausente. Pero si hay circunstancias de engaño, porque hay casos donde hay madres de que tuvieron una relación con una persona, no le dan la noticia que está embarazada, tienen otra relación y tal vez su nueva pareja reconoce al niño, entonces este niño crece bajo una mentira, porque se le negó el derecho de saber quién era su papá. Y la Constitución Política, el Código de Familia, ha venido persiguiendo eso, el derecho de conocer nuestros orígenes y nuestra familia. Y lo otro es la impugnación cuando el hijo es el que se la hace al padre, a un padre ausente. Sí, la impugnación se puede dar ya cuando el niño es mayor de edad y él se da cuenta quizás que el padre legal que ha tenido toda la vida no es su padre biológico, lo puede hacer, puede impugnar, puede solicitar ADN o padre biológico ausente. Ya ese otro tema, porque allá no cabería impugnación, porque sí es biológico. Es decir, la discusión no sería si es mi padre biológico o no. La discusión sería si ese padre que me dio su apellido, que me engendró, ha estado presente en mi vida. Si ese padre no ha estado presente en mi vida, yo puedo como hijo mayor, ya de 18 años, decidir si ataco ese apellido. Porque la ley así lo establece. El artículo 208 establece que una vez cumpliendo la mayoría de edad, yo puedo repudiar ese apellido de ese señor que ha estado ausente en mi vida. Ya ese otro tema fuera de lo que es la impugnación. Y vamos a estar hablando desde Miami con nuestra buena amiga, psicóloga, motivadora, Janine Bonilla. Ella realmente aborda distintos temas de mucho interés para usted y su familia. Adelante, Janine, desde Miami. Oigo muchas quejas de padres cuando dicen, mi hijo no colabora en casa. ¿Sabías que tiene que haber una conexión emocional, empatía? No verlo como una obligación, sino que un trabajo en equipo. Enséñale a tus hijos que la responsabilidad en la casa no es un castigo, sino un trabajo mutuo. Es cooperar. Llena tu casa de empatía, de amor, de solidaridad. No podemos
pretender que nuestros hijos van a estar contentos siempre cuando la manera y la forma que nosotros mandemos a decirle, tienes que lavar, oiga, tienes que lavar los trastes, tienes que arreglar tu cuarto. A ver, si arreglas tu cuarto, entonces tendrás más tiempo de jugar. Si arreglas tu cuarto o me ayudas en la organización de la casa, podemos ir al parque. Seamos empáticos con nuestros hijos. Hay una conexión emocional y haz ese clic de trabajo en equipo y vas a ver que tu hijo va a desarrollar esa motivación y ese deseo de colaborar en tu casa. Gracias, mi gente, los quiero y ya saben, empatía y mucho amor. Gracias, besos. Vamos a estar entrevistando hoy a una nutricionista, Araceli Serrano. Ella es especialista pues en todos estos temas, sobre todo para los niños diabéticos. Hoy vamos a estar hablando, sí, del estrés y la tensión, cómo influye en nuestra salud. Gracias, Araceli, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, el tema que vamos a tocar, como usted lo mencionó, es sobre el estrés y la ansiedad. Cómo esto influye en nuestra dieta diaria y cómo influye en nuestra salud mental, porque este es un dato muy importante. Como usted mencionaba tras cámaras, el estrés lo vemos reflejado en todas las situaciones que nosotros realizamos a diario. Eso tiene que ver mucho porque vivimos en un mundo en donde todo lo vivimos deprisa, o sea, contrarreloj. Ya sea que tengamos reuniones en la oficina, que tengamos también, ya sea física o virtualmente, porque ahora se da esa modalidad, todas las actividades de la casa, que si tenemos que ir al gimnasio, que si tenemos que atender a los niños, los proyectos, el trabajo, hasta incluso cuando nosotros manejamos un vehículo o cuando nos trasladamos de un lugar a otro y estamos atrapados en el tráfico. Entonces, cualquier actividad que nosotros realicemos también nos afecta tanto el estrés y la ansiedad, y no solo física, sino que salud mentalmente. Y también está el estrés que afecta directamente a nuestros órganos y puede elevar nuestra presión arterial, nuestra glucosa en sangre y así sucesivamente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera el estrés como una enfermedad del siglo XXI y a la obesidad como una enfermedad de salud pública a nivel mundial. Entonces nosotros vemos que esto está relacionado, que la salud mental está muy relacionado a lo que nosotros consumimos. Esto debido a que tomamos muy malas decisiones. Si nosotros estamos trabajando y de repente se nos viene el antojo de que queremos un dulce o comer algo, no podemos evitar consumir el doble o el triple de este alimento. Entonces, cuando nosotros seleccionamos mal o hacemos mal nuestra selección de alimentos y consumimos alimentos altos en azúcares, muy altos en grasa saturada, que llevan demasiados químicos, que también, por ejemplo, son muy pobres en frutas, en verduras, legumbres o semillas secas. Entonces, cuando nosotros comemos alimentos hiperpalatables, esto quiere decir que estimulan nuestros sentidos, porque tienen muchos químicos y nos hacen comer el doble de nuestros requerimientos nutricionales. Por lo tanto, también nos elevan lo que es la presión arterial, nos hacen subir de peso, elevan nuestra glucosa en sangre y esto deteriora incluso nuestra salud mental porque nos estresan más. Entonces, sí es muy importante que nosotros veamos de que poco a poco vamos perdiendo lo que es la parte cognitiva, o sea, de la atención. A medida de que nosotros estamos cada vez más estresados, no ponemos atención a lo que nosotros consumimos y terminamos consumiendo alimentos que nos hacen daño. Entonces, esto lo vemos reflejado más que todo en el estilo de vida que nosotros llevamos día a día. Entonces, si nosotros lo comparamos con otras partes de la salud, entonces, por ejemplo, un diabético, cuando vive muy estresado, el estrés le causa ansiedad, esto hace que sus hormonas del estrés suban. Entonces, lo que nosotros hacemos así es que al día siguiente esta persona va a amanecer con los niveles de glucosa cada vez más elevados. Y a veces no tiene mucho que ver si la persona está comiendo muchos carbohidratos o no, sino que la persona está estresada. Cuando nosotros lo vemos, por ejemplo, en una persona que está trabajando en una oficina, pasa mucho tiempo en la computadora, se salta las comidas,
viene y consume alimentos que vienen empacados, embotellados o envasados, entonces está consumiendo químico o alimento hiperpalatable. Entonces, estos son alimentos que suelen ser muy salados, o sea, muy altos en sodio. Por lo tanto, nos hacen retener líquido, nos aumentan de peso y nos hacen también elevar nuestro nivel de ansiedad y estrés. Entonces, como mencionábamos, esta es una enfermedad del siglo XXI. Todas las personas tienen ahora estrés, y esto no solo lo vemos en los adultos, sino también en los niños, porque nuestros niños también están sometidos a este estrés desde pequeños. Les dejan mucho trabajo en la escuela, hay que levantarse temprano, hay que correr para llegar temprano al colegio, luego tienen que llegar a la casa, hacer las tareas, y entonces tienen que esperar a la mamá, que si la mamá les va a ayudar a hacer la tarea, y la mamá viene tarde y tiene que hacer las compras de la casa. Entonces observamos muchas situaciones en donde nosotros a veces terminamos consumiendo más de los alimentos que realmente requerimos. Cómo fortalecer la autoconfianza, un tema muy interesante, y los tributos, los beneficios que tiene la sal marina. Adelante con estas entrevistas. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros, porque este es un tema que puede ayudarle a mucho de la gente para tener éxito en la vida. Claro, el tema, ¿cómo fortalecer la autoconfianza? Es un tema muy importante, María Elsa, porque para poder tener una vida satisfactoria, para tener una vida feliz, para tener una vida con propósito, es un requisito indispensable que la persona tenga confianza en uno mismo. Y eso es, en pocas palabras, la autoconfianza. La autoconfianza es tener confianza en uno mismo desde una perspectiva realista, no desde una perspectiva arrogante. Es decir, yo debo de confiar en mis capacidades, en mis talentos, en mi experiencia, pero desde una óptica no arrogante, sino realista, conociendo que tengo también mis limitaciones, pero que tengo mi fortaleza. Entonces, eso es la autoconfianza, confiar en mí mismo, tener confianza en uno mismo. Entonces, es difícil triunfar en la vida, en una profesión. Es difícil triunfar en un oficio, en cualquier cosa que una persona haga, que se decida emprender, que decida montar un negocio, cualquier cosa que quiera hacer, si no tiene confianza en sí mismo. Es difícil, es difícil. Entonces, esa es una situación que la gente requiere fortalecer, la autoconfianza. Y por eso traemos 5 consejos que vamos a abordar acá en tu programa, porque consideramos vital que la gente fortalezca y tenga fortalecida esa confianza en sí misma, esa confianza en su interior, que es tan necesaria para una vida feliz y una vida con propósito. Antes de que pases a estas recomendaciones, quería decirte que hay gente, por decirte, que emprende, y en vez, vos la ves así como dudando, vamos a ver cómo le va, más o menos, pues. Entonces es como que se ve que no está convencida de esto, y hay gente que con mucho propósito dice, voy para adelante y ahí estoy emprendiendo, pero lo ves con una actitud muy positiva. Así es, como decía el autor Ralph Waldo Emerson, la confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender por la escalera del éxito. Es decir, ¿cómo me voy a meter a poner un negocio si no tengo confianza en mí mismo? O sea, no puedo esperar a que los demás tengan confianza en uno mismo, en mí, si yo no tengo confianza en mí mismo, en mi propio proyecto. Todos los grandes inventores, los grandes inventos que han transformado la sociedad hasta el día de hoy, han nacido de personas, esas ideas de personas que confían en su proyecto, en su idea, que su idea va a cambiar, va a revolucionar el mundo, que va a ser útil a la sociedad, que no lo hacen solo para ellos, inventarlo para ellos, sino todos los inventos como la energía eléctrica, el internet, los aviones, todo lo que vemos hoy en día y que es común, todo eso alguien lo tuvo que haber inventado. Y cuando lo inventaron, esas personas, esos personajes, que en su momento le llamaron locos, porque esas ideas eran revolucionarias en su momento, no existían, esas creaciones fueron los primeros en tener fe, confianza en su idea, en su proyecto y en que ellos podían llevarlo a cabo. Así que para tener éxito en cualquier cosa que uno emprenda, hablando del emprendimiento, hablando de cualquier decisión que yo tome para estudiar, para superarme en la vida, si yo quiero tener éxito en la vida, superarme en cualquier cosa que yo haga, el camino que yo tome, es indispensable que yo confíe en mí mismo.
¿Por qué? Porque es como ese impulso, esa gasolina que te va a impulsar hacia adelante. Aun cuando las cosas, María Elsa, no te vayan bien, porque tener autoconfianza no significa que no vas a afrontar problemas. La vida está llena de retos, la vida está llena de obstáculos, pero la persona que tiene confianza en sí misma, persevera, mantiene el enfoque en su meta, en que es triunfar. Y no deja a medio camino su proyecto. Y no abandona. Sí, hay mucha gente inteligente, fíjate que vive abandonando, dejando a medio camino sus metas. Mira, ¿y qué pasó con aquel proyecto? Ah, sí, no, fíjate que me metí a otro, ahora fíjate que este es mejor. Allá te vuelves a encontrar a los 6 meses y te vuelven a hablar de otro proyecto. Comienzan cosas, pero nunca la terminan. Y sabes que muchas veces hay otros problemas que hemos abordado acá, como el autosabotaje, pero uno de esos muchas veces es la falta de confianza, en falta de creer que eso que iniciaron va realmente a tener éxito, que va a funcionar. A veces falta eso, como que la gente ¿será que sí, será que no? O cuando no le está resultando, como te digo, cuando no le está resultando, abandonan. Ya te he dicho, todas las personas exitosas enfrentaron grandes fracasos. Perseveran. Sí, pero enfrentaron antes. El fracaso es parte del proceso del éxito, eso es importante entenderlo. El fracaso es parte del camino hacia el éxito. Todos los grandes personajes fracasaron antes. Y podemos ver su biografía, su libro biográfico. Tuvieron grandes fracasos, pero de tanto intentarlo y de tener fe y confianza en sí mismo, en su idea, en su proyecto, finalmente terminaron pegando el home run de su vida y alcanzaron el éxito en lo que se propusieron. ¿Cuáles son esas recomendaciones? En primer lugar, obviamente, es conocerse uno mismo, María Elsa. Hacer un balance de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Porque muchas veces las personas se centran en sus debilidades, en sus limitaciones y no se centran en sus fortalezas. Entonces hay que ver en qué eres bueno, qué es lo que te gusta hacer y te sale muy bien. Entonces tú tienes que ver cuáles son todas esas fortalezas que tú tienes, cuáles son todas esas debilidades, con el afán de no quedarte con ellas, sino de superarlas. Número 2, alejarte de la comparación. Ya lo habíamos mencionado y estuvimos platicando sobre eso. Algo que frena la confianza en las personas es el estarse comparando el éxito, por ejemplo, entre personas conocidas o a veces entre la misma familia, o cuando te comparan los padres o a veces miembros de la familia dicen, vos no sos como fulano o no sos como perencejo, o a veces uno mismo se compara, cuando ya uno va creciendo y llega a la vida adulta, pasa también de que uno mismo a veces se vive comparando. Ve el éxito de alguien de su iglesia, de un compañero de trabajo, de un amigo, y que de pronto esa persona va avanzando, va logrando sus cosas, y a veces uno se va quedando como rezagado. Y a veces esa comparación lleva a la frustración. Eso es lo que pasa, la comparación lleva a la frustración. Cada quien, María Elsa, tiene su proceso. Hay gente que triunfa tempranamente, hay gente que se hace rico, millonaria, a temprana edad, hay gente que pasado el tiempo, pero cada quien tiene su proceso. Recordemos el caso. Bueno, varios casos empresariales. Había un caso de la KFC, de que este señor, el viejito, que es el logo característico, ya desempleado y estando ya jubilado, fue que le vino el éxito. Sí. Entonces cada quien. Y una gran transnacional. Exactamente, una marca mundial. Una marca mundial. ¿Pero cuándo fue? Ya en un proceso ya viejito. Pero por eso le digo a las personas, no se compare. Tu éxito no es el éxito del otro, te va a llegar tu tiempo si te pones a trabajar para lograr tus metas. Número 3, supera tus miedos. Superarlos ¿por qué? Necesitamos superar los miedos para que los miedos no nos limiten. Los miedos paralizan. Y lo único que vence el miedo, María Elsa, es la acción. La inacción, es decir, la falta de acción alimenta el miedo. Hay que hacer cosas, hay que emprender, hay que estudiar, hay que estar en acción, hay que ser proactivo. Y enfrentarlos de manera gradual. Es imposible que un gran temor que has tenido, tal vez, como hemos hablado, tal vez de un trauma que te lleva, por ejemplo, a tener diferentes temores. Uno de ellos que yo abordo ese tema, el temor a hablar en público. Es imposible, si tuviste un trauma fuerte en la infancia o en tu pasado, superarlo en un curso, superarlo en pocas semanas. No, se trata de irlo superando gradualmente, poco a poco, cada día, cada semana, cada mes. Y cuando ves, lo superaste completamente. Entonces se superan gradualmente, poco a poco. El consejo número 4, rodéate de personas positivas. No hay nada más que drene tu energía, María Elsa, que vivir rodeado de personas negativas. En tu entorno familiar, con tus amistades, con la gente con la que estamos en la iglesia, donde sea. Hay que cuidarse.
de no estar con personas que drenen nuestra energía. Hay personas tóxicas, hay personas que solo se viven quejando, hay personas que solo se lamentan de la vida, que no te aportan en nada, que no te dan una idea, que nunca tienen una conversación de cómo van avanzando en la vida, de qué piensan hacer el próximo año, de qué nuevo estudio están tomando, de qué nuevo seminario, qué nuevo libro han leído. Nada, solo quejas, solo críticas. Ajá, que te vienen criticando o critica la vida, crítica en general y no le sacamos nada positivo. Entonces, todas las personas de éxito se rodean de personas exitosas, de personas positivas. Entonces, aléjate, sacúdete a esas personas negativas, aun si son de tu propia familia o si son de tu entorno cercano, porque necesitas personas que te sumen y que no te resten. Y finalmente el consejo número 5, María Elsa, cuidar nuestro lenguaje interno. Nosotros a veces con la persona que más hablamos la mayor parte del tiempo es con nosotros mismos, sí. en forma de pensamientos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de los beneficios que podría traer la verdadera sal, la sal marina. Tenemos para eso a Luis Valle, muchas gracias por estar con nosotros. Él es un investigador y tiene una línea de productos naturales y queremos escucharlo porque esta es una buena recomendación para el público televidente, ya que la sal es algo de que incrementa la presión y no sé cuántos daños hace. Bueno, muchas gracias. Siempre vamos por esta oportunidad de poder estar compartiendo con esta gran audiencia, con todos ustedes en sus casas. Gracias a ustedes también por tenernos en su casa, por visitarnos en el Parque Nacional de Ferias, en la Quinta Terraza, en la sección de Medicina Natural los fines de semana. Bueno, vamos a hablar hoy del medicamento más potente, más universal, que tiene la mayor cantidad de beneficios para nuestra salud. Es algo que actualmente pues se ha satanizado y los médicos formados por la industria pues están diciendo que tenemos que comer con poca sal, que no hay que comer sal, pero nunca nos explican que hay varios tipos de sal. Una sal que es la sal que es agua de mar en polvo, a la que no se le quita ni se le pone nada, es una sal producto del agua de mar que se expone al sol o se deshidrata con métodos de vacío, etcétera, métodos modernos que hay para secar el agua de mar. ¿Y dónde están 90 elementos químicos? Los 90 elementos químicos pues son como los músicos de una orquesta. Una orquesta sinfónica, pues hay 90, 100 músicos y cada uno toca un instrumento y hay una armonía, una melodía, algo que se escucha como algo celestial, ¿verdad? Sobre todo cuando se está escuchando en palacios de música y lugares así. Pues así es la sal marina integral. Es una sal celestial, es una sal divina, es casi una sal milagrosa. De hecho, la Biblia y todas las culturas le han tenido un respeto enorme a la sal. En el Imperio Romano se pagaba el salario, con lo cual se le pagaba el salario a la salud, y era una sal sumamente aceptada por todos los pueblos que habían sido conquistados por el Imperio Romano, y había un agradecimiento hacia el imperio por esa sal romana, que era agua de mar seca, extraída con el método romano. Hasta hace 100 años, la sal se consideraba como un medicamento y era recetado ampliamente porque para problemas nerviosos, problemas circulatorios, problemas sanguíneos, problemas del sistema óseo, del sistema articular, de los músculos, del corazón, del cerebro, pues la gente consumía sal marina integral y progresivamente su cuerpo volvía al equilibrio y se sanaba. Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes por habernos dejado entrar hasta sus hogares. Y ya saben, estamos de lunes a viernes al mediodía, también en los noticieros de la noche y por supuesto los sábados y domingos. Me despido de ustedes, muchas bendiciones, familia nicaragüense.